Vamos a mantenernos con nuestros ojos cerrados y vamos a hacer una oración. Sabemos que el Espíritu de Dios está en este lugar. Sabemos que el Espíritu de Dios está donde tú te mueves, porque el Espíritu de Dios no está limitado a un lugar. El Espíritu de Dios está donde cada uno de sus hijos va. Y hoy creemos, como lo decía Dani, que tú no vas a salir igual de este lugar. Creemos que el poder de Dios te va a embestir. El poder de Dios te va a llenar. Y que ese poder de Dios no va a permitir que sigas siendo igual. Porque hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Jesús que trae libertad a los oprimidos, que trae libertad a los cautivos. Dale fuertes aplausos al Señor y dile: Señor, yo soy libre. Yo soy libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús soy libre. Gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias por tu palabra que trae libertad a nuestras vidas. Gracias, gracias, Señor. Y disponemos nuestros corazones a escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros. Disponemos nuestras vidas, mi Dios, para atender a ese llamado y que podamos realizar todo aquello, Señor, por lo cual nosotros fuimos alcanzados. Todo esto lo ponemos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Saluda rápidamente a dos personas, dale la bienvenida, dile qué bueno que estás aquí. Vamos a hacer con cuidado. Pueden tomar asiento. Me da gusto verlos a cada uno de ustedes y saber que vienen con ese gozo, que vienen con esa alegría, porque la Biblia dice: mira qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Y hay algo que Dios ha estado hablando a nuestras vidas, hay algo que Dios está tratando con nosotros como Grupo Unidad Cárdenas, porque yo creo firmemente en nuestro corazón que Dios habla a cada una de sus congregaciones de manera diferente. Todos pasamos por momentos difíciles, todos pasamos por momentos diferentes, y Dios trata de componer, de arreglar esas situaciones que estamos viviendo. Y hemos estado platicando, mi esposa y yo, con algunas personas, hemos estado acercándonos a algunos de los líderes para poder platicar y para poder ver cómo se sienten, cómo han visto la congregación en estos tiempos. Y sin duda alguna estamos hablando acerca de esa relación que tiene que existir, como lo hemos visto, entre el pastor y la oveja, que es una relación perfecta. Estábamos hablando la semana pasada acerca de qué habla Jesús de él como el buen pastor que su vida da por las ovejas, que las ovejas oyen su voz. Pero también hablábamos de David, ¿verdad? En el Salmo 23, cómo David, él era ese pastor que decía al rey Saúl: de la manera en que Dios me liberó de las garras del león y del oso, cuando tenía una oveja, peleaba por ella, así me va a librar de este filisteo. Pero yo quiero que entendamos un poquito
¿Quién era David? ¿Quién era David? ¿Cómo vivía David? David, la Biblia nos cuenta que era el menor de sus hermanos. ¿Recuerdan cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí de Belén para buscar al que iba a ser el siguiente rey y que lo iba a ungir? Recuerdo que la historia nos dice que cuando llegó, Isaí lo que hizo fue mandar a traer a sus hijos, pero solamente a los grandes. Samuel, cuando los vio a cada uno de ellos, dijo: este es. Pero algo le decía en su corazón que no viera según lo que estaba delante de sus ojos, sino que Dios veía lo que está dentro de su corazón. Ahora, cuando pasan todo el desfile de los hermanos de David y ninguno de ellos hay una pregunta que salta y Samuel dice al padre de David: ¿no tienes más hijos? ¿Cuál fue la respuesta del padre? ¿Se acuerdan? Sí, tengo uno, pero ¿qué está haciendo? Pero es el que cuida las ovejas. El trabajo, la labor que hacía David era pastor, era un trabajo pastoral. ¿Por qué no lo hacían los otros hermanos? Si ante los ojos de Samuel los otros hermanos eran fuertes, si ante los ojos de Samuel ellos eran los indicados para imponer las manos y hacerlos rey, ¿por qué no estaban ellos cuidando las ovejas? Porque ante los ojos de Dios, ninguno de ellos era digno. Ante los ojos de Samuel, sí eran dignos. Ahora, ¿cuál era el estándar que estaba buscando Samuel para rey? Pues el estándar que había dejado Saúl. ¿Cuál era el estándar que había dejado Saúl? Dice la Biblia que Saúl era alto, que sobrepasaba a todos, que era fuerte, que era puesto, que era valiente. Entonces Samuel estaba buscando lo más cercano a Saúl para un nuevo rey. Pero Dios estaba buscando algo totalmente diferente. Dios se había dado cuenta que este hombre llamado Samuel, alto, fuerte, valiente, confiaba en sí mismo y no confiaba en Dios. Los hermanos de David tenían esa misma situación. Pero Dios estaba buscando a alguien que dependiera de él. ¿Y quién era? El pastor que estaba cuidando a sus ovejas. Por eso cuando David escribe el Salmo 23, hablando de Jehová es mi pastor, él sabe de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque él entiende claramente la profesión, el oficio de pastor. David escribe porque él sabe lo que es ser un pastor. David escribe porque él sabe lo que es cuidar a las ovejas. Por eso él levanta su voz desde adentro de su corazón y dice: Jehová es mi pastor. Y dice: y nada me faltará. Porque en el corazón de David sabía que un buen pastor no deja que nada le falte a sus ovejas. Y empezábamos a hablar y decíamos: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y leíamos el versículo primero y decíamos, ¿verdad? ¿Me lo pueden poner ahí, por favor, el Salmo 23, 1? Y vamos a leer el 2 de una vez. Y lo leíamos, entre cada versículo poníamos la palabra: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Versículo 2. Volvíamos a leer y decíamos: Jehová es mi pastor y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y hablábamos de la situación desértica que vive el pueblo de Israel, que no había pastos donde quiera, que tenía que seleccionar los lugares específicos para ir a llevar a esos rebaños. Junto a aguas de reposo nos habría de pastorear. Y aquí quiero hacer una breve pausa. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Alguien recuerda la peregrinación del pueblo de Israel durante el desierto? Dice la palabra que este pueblo estuvo por el desierto durante 40 años. Y durante todo ese tiempo, ¿qué hubo
de gracia, de misericordia para ese pueblo que no trabajaba? ¿Qué había de gracia, de misericordia para ese pueblo que no tenía sembradíos? ¿Qué había? Maná del cielo. Ese maná del cielo significaba, representaba el cuidado de Dios para su pueblo. Nosotros, a mí en lo personal me gusta mucho lo que dice Mateo 6:33. ¿Alguien sabe lo que dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Y estas cosas se refiere hacia una comida, hacia un vestido, hacia un cuidado por las cosas que nosotros necesitamos primeramente. No está hablando de un automóvil último modelo, no está hablando de una casa acá con mansión y con alberca, no. Está hablando de una comida y de un vestido. Está hablando de cosas básicas. Entonces, cuando nosotros entendemos Mateo 6:33, nos vamos a dar cuenta que Dios tiene ese especial cuidado de nosotros. Nos vamos a dar cuenta que Dios tenía especial cuidado de su pueblo. ¿Por qué? Porque andaban por el desierto. No podían llegar rápidamente ahí a la Sears y entrar y comprarse unos zapatos. No podían llegar a la tienda de marca que más te guste y comprarse un abrigo. ¿Por qué? Porque no había. Estaban dando vueltas por un desierto porque no habían entendido cuál era la voluntad de Dios para sus vidas, porque aún seguían anhelando lo que había en Egipto y no se habían dado cuenta que el Dios Todopoderoso era su provisión. Les estaba dando maná del cielo. David recuerda estas historias que de niño escuchaba de todos los milagros y prodigios que había hecho Dios con su pueblo y dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El pueblo de Israel nunca le faltó ninguna de estas cosas. Siempre tuvo agua, siempre tuvo comida. El problema del pueblo de Israel no era lo que tenía, sino era lo que extrañaba. Las ovejas tienen una necesidad y lo hablamos la semana pasada. ¿Cuál es esa necesidad que tienen las ovejas que no tienen los otros animales? El pastoreo, ¿verdad? Las ovejas tienen una necesidad que no tenían los otros animales que estuvimos estudiando dentro de las analogías. ¿Y eso qué es? Tienen la necesidad de un pastor. Mientras Samuel buscaba en los hermanos de David al siguiente rey, David estaba cuidando a las ovejas. David las estaba llevando por lugares de delicados pastos. David las estaba llevando por aguas de reposo para poder pastorearlas. David estaba buscando la provisión para esas ovejas que, ¿saben de quién eran esas ovejas? De su padre. Y es que el trabajo que nosotros tenemos hoy en día al pastorear una iglesia, no estamos pastoreando solamente nuestras ovejas, sino estamos pastoreando las ovejas de Dios. Y el problema número uno que existe en las iglesias es que nosotros nos queremos adueñar de las ovejas. Queremos ser dueños de las ovejas y se nos olvida que las ovejas son de Dios. Ahora, no puedo yo creer ni quiero pensar el decir: pues como son de Dios, que Dios se haga cargo de ellas, ¿verdad? No, porque David entendía que las ovejas eran de su padre, pero él le tenía que dar cuentas a su padre de la última oveja que él tenía bajo su cargo. Por eso, si veía que una oveja se la estaba a punto de devorar un león o un oso, ¿qué hacía? Es de mi padre. Me la voy a ver con mi padre si no le llevo el rebaño completo a la casa nuevamente.
Por eso él se armaba de valor e iba y peleaba y las arrancaba de esas garras. ¿Por qué? Porque sabía que las ovejas no le pertenecían, sino que las ovejas eran de su padre. Entendiendo este principio que tenía David en su corazón, yo puedo ver de manera diferente en lugares de delicados pastos. Yo puedo ver de manera diferente junto a aguas de reposo en las cuales David pastoreaba ese rebaño. Porque cada uno de ustedes no fueron comprados por mí. Cada uno de ustedes no fueron perdonados por mí. Cada uno de ustedes han sido comprados y han sido perdonados por medio del sacrificio perfecto que hizo Jesucristo en esa cruz. Entonces, ¿cuál es mi chamba? ¿Cuál es mi trabajo? Entender que le voy a dar cuentas a Dios por cada uno de ustedes. Decía la hermana Raquel, ¿verdad?, en estos días, el miércoles, no sé si fue el miércoles o en estos días, decía: nos quebraron las patitas, ¿verdad? Cuando yo escuché esta historia de por qué el pastor cuando dice que encontraba a la oveja y se regocijaba y regresaba con ella, cuando yo escuchaba la historia de por qué se le echaban a los hombros, yo decía, pues era más fácil llevarla caminando, ¿no? Ya se descarrió, se fue caminando, pues que se regrese caminando. ¿Por qué se le echa en los lomos? ¿Por qué la carga? Y escuchaba la historia de un predicador y decía, es que cuando el pastor la encontraba, le quebraba las patitas. No tenía otra opción esa oveja más que regresar al redil con sus otras compañeras. Yo me imagino a David, aún amando a esa oveja, peleando contra el león, peleando contra el oso, después de haberla librado de que se la comieran. Lo siento, mijita, pero ¡plup! Yo hubiera dicho, pues que se la coma. De que le quiebren las patitas, mejor que se la coma, no romper con la cadena alimenticia, pues, ahorita que todos somos bien respetuosos de eso. Pero eso no era el caso de David. David sabía que eso era necesario para que esta oveja no se volviera a salir del redil. Y yo he entendido que el trabajo pastoral parece sencillo, pero no lo es. El trabajo pastoral ante los ojos de Samuel, el trabajo pastoral ante los ojos de Isaí, el trabajo pastoral ante los ojos de los hermanos de David era menor al que ellos iban a hacer. Pero David entendía y decía, porque Jehová es mi pastor, yo entiendo lo que tengo que hacer con las ovejas. Porque Jehová es mi pastor, yo los tengo que llevar a delicados pastos. Porque Jehová es mi pastor, las tengo que pastorear en aguas de reposo. Ellas tienen que sentir esa tranquilidad. Ellas tienen que sentir que están en un lugar seguro. Por eso es que las congregaciones debemos de brindar, debemos de proporcionar esos lugares seguros para cada uno de ustedes. Ahora, ¿quién de aquí es medio chiqueado con la comida, así como yo? Yo creo que todos en algún momento batallamos con alguna comida, ¿verdad? O aquí comen todos de todo. Yo creo que hay algo que vamos a decir, esto no, ¿verdad? Yo creo que cuando nosotros estamos chiquitos, batallamos más que cuando estamos grandes. Cuando estamos chiquitos en casa decimos no quiero y la mamá dice, ay, pues no te lo comas. Bueno, a mí no me tocó eso. Hoy en día sí, a mí no me tocó. A mí me decían, y si no te lo comes no te levantas de la mesa. ¿Cierto o no es cierto? ¿Quién está igual que yo? Ya ve, ya ve, ahí está mi mamá. Si me ven traumado, ahí está, no es cierto. Hoy en día, si no quieres, no te lo comas, mijita. Tenemos que hacer 3 menús a veces para que los niños coman, ¿cierto o no es cierto? ¿Y qué decimos? En nuestros tiempos no era así, ¿verdad? ¿Saben?
así hay ovejas. ¿Verdad? Los hice reír para después darles fuerte, ¿no es cierto? Así hay ovejas que no quieren alimentarse de lo que el pastor les está dando. Así hay ovejas que no quieren ir a esos delicados pastos. Así hay ovejas que no quieren ir a esas aguas de reposo. ¿Por qué? Porque a mí me gustan aquellos pastos. Oiga, pastor, pero es que sabe, los pastos de aquel pastor están más buenos. Oiga, pastor, pero es que viene el internet, una comida de un pastor que aún hasta satisfecho estoy. El problema en aquellos tiempos es que el pastor no solamente cuidaba a sus ovejas, sino que era celoso de ellas. Había un respeto, escúchenme bien esto. Había un respeto entre los pastores que si veían una oveja que no era de su rebaño, la llevaban y le decían: esta oveja es de aquí. ¿Sí me estoy explicando? Había un respeto en el cual, ¿sabes qué? A lo mejor te puedo alimentar porque estás perdida, pero el pastor que se encontraba una oveja la tenía que regresar. Y hoy en día creo que los delicados pastos, creo que las aguas de reposo ya las podemos buscar nosotros de una manera autónoma. Diferencia, el pastor antes las buscaba, hoy la oveja busca qué comer y qué tomar. Entonces, si el trabajo pastoral es difícil, pues con este menú, ¿verdad?, que hay hoy en día, se complica un poco más. ¿Quién ha ido una vez con un nutriólogo? Así, ¿no? Yo primero. ¿Y qué te dice el nutriólogo? A ver, vamos a pesarte y te pesa. Vamos a medirte y te mide. Te dice qué te gusta, qué no te gusta, y tú le dices y te hace un menú, ¿verdad? Te hace un menú, qué comer, desayunar, qué comer, qué cenar, de lunes a viernes. Hay unos que te dan chancita el sábado y domingo, pero pórtate bien. Pero nos da el menú el nutriólogo y de repente tú llegas, vas a hacer lo que hay de comer y dice, no, pescado con verduras. Y tú dices, bueno, no tengo pescado, pero el pescado se parece a la carne, ¿no? No tengo verduras, pero le voy a echar choricito, tocinito, O sea, así somos. O nada más yo. Ese problema que puede parecer gracioso, si lo pasamos al ámbito espiritual, al ámbito congregacional, está sucediendo. Jesús tenía un gran problema contra los fariseos. Jesús tenía un gran problema contra aquellas personas que enseñaban la ley en sus tiempos. ¿Por qué? Porque no enseñaban la palabra tal cual era, sino la enseñaban ya desde su sazón, desde cómo la veían ellos. Por eso Jesús les decía, imponen cosas que ni ustedes mismos pueden llevar. Y cuando un pastor comienza a conocer a sus ovejas, sabe realmente qué es lo que necesitan. El detalle es cuando la oveja se empieza a autorrecetar. ¿Verdad, doctora? Van con la doctora, me duele esto, me duele lo otro, y la doctora le dice, mira, te vas a tomar esto tantas horas, y llegan a la casa y, ay no, es que la doctora me dio esto, pero no. No me lo voy a tomar, no me lo voy a tomar. Y a la siguiente semana llegan y peor, y la doctora le dice, ¿qué pasó? No, pues es que no me lo tomé. ¿Por qué no te lo tomas? Es que pensé que no. Problema que tenemos nosotros como ovejas. Ese es el problema, que hoy las aguas de reposo, que hoy los días de buscar pastos para las ovejas se están complicando, porque la oveja ya tiene un buzón para poder decir, yo quiero que me den de esto.
Yo quiero que me hablen de eso, yo quiero que me lleves por aquí, yo quiero que me lleves por allá. Y al rato, como son muchas ovejas, cada quien quiere agarrar por su rumbo. Y el pastor dice, bueno, ¿por dónde le doy? ¿Ah? Complazco a uno, no complazco al otro. Complazco al otro, no complazco a 5. Y esos 5 se pueden enojar y ya no vienen a la iglesia. ¿Qué pasa? Por eso a veces es necesario esa quebradita de patas. Por eso a veces es necesario esa quebradita de patas. ¿Por qué? Porque tú tienes que regresar y tienes que saber que ahí donde estás, ahí vives. Yo decía, qué fuerte se oye eso, pero ¿sabes qué? Era necesario. Continúa diciendo el Salmo. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué decía Jesús de sí mismo? Dice, yo soy el agua, ¿verdad? De vida. Si beben de esta agua no tendrán sed jamás. Él quiere, como pastor, ser esas aguas de reposo en la cual nosotros lleguemos. Para que nosotros no nos haga falta esa agua, no nos haga falta esos elementos principales para mantener nuestro cuerpo, que es comida y bebida. Pero también nos enseña otro principio y dice el siguiente versículo: como Jehová es mi pastor, confortará mi alma. Confortará mi alma. ¿Por qué? Porque Él es mi pastor. Confortará. Hoy en estos tiempos estamos viviendo unos tiempos muy, muy difíciles. Estamos viviendo unos tiempos en los cuales todo hay en nuestras vidas excepto paz. En nuestra ciudad estamos pasando por momentos en los cuales no sabes a qué hora del día, no sabes en qué lugar de Tecate va a haber una balacera. Entramos, salimos, vamos y andamos ay, ojalá no pase algo. Llegas al restaurante, estás comiendo bien a gusto y de repente ves que llegan las policías a comer. ¿Y qué piensas? No piensas, ay, voy a estar más seguro, ¿verdad? ¿Se fijan los tiempos que estamos viviendo? Hoy es más inseguro que ande una patrulla cerca de ti que esté lejos. ¿Qué está pasando en nuestros tiempos? Dice la palabra que a causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Y cuando Dios dice que porque Él es nuestro pastor y va a confortar nuestra alma, es que Él quiere que estemos seguros al lado de nuestro rebaño. Esa oveja que se había perdido y que la encuentra el pastor, la lleva de regreso en sus lomos, en sus hombros cargándola, y cuando regresa dice que invita a sus vecinos, a sus conocidos y les dice, la he encontrado, hagamos una fiesta. Se alegra, se llena de gozo. ¿Sabes por qué? Porque esa oveja ha encontrado nuevamente ese confort. Y hablábamos y lo comparábamos con la historia del hijo pródigo, el cual se fue, malgastó todo, cuando ya no tenía nada y estaba a punto de comer de la comida de los cerdos, se acordó y dijo, tengo en la casa de mi padre, hay jornaleros que tienen mejores cosas de las que yo tengo, que soy hijo del dueño de ese lugar. Y dice, me levantaré, regresaré y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Cuando el hijo regresa, el padre va a su encuentro y lo reconforta.
le pone un anillo en su mano, le manda a bañar y le manda a poner vestiduras nuevas. ¿Por qué? Porque sabe que la condición del hijo al regresar es una condición que todo tiene menos paz. El trabajo del pastor, el trabajo de David, era confortar a esas ovejas, que se sintieran en paz cuando él estaba presente. Y el trabajo del Padre al enviar a su Hijo Jesús era que nosotros pudiéramos tener ese confort de decir: Jesús murió por mí. Hoy la libertad o la seguridad que debemos de tener en nuestra congregación es de decir: hay alguien que está velando por mí. Por eso es importante esta relación pastor-oveja. Que si tú no estás, el pastor no crea que ya te fuiste a otro rebaño, sino que sepa que estás en algún trabajo, sino que sepa que estás fuera de la ciudad con tu familia, sino que sepa que estás haciendo algunas cosas. ¿Por qué? Porque tu pastor va a estar orando por ti. Pero resulta, ¿verdad? Voy a usar a David, no voy a usar mi nombre, ¿ok? A David, el de las ovejas. Resulta que David tenía internet en esos tiempos y no vio a la oveja 99, ¿verdad? ¿Dónde estará la oveja 99? Y de repente la oveja 99 sube un en vivo, ¿verdad? Acá gozándome con los hermanos de la otra iglesia, ¿no? Y brinque y brinque. Y David dice: y en el rebaño ni se mueve la oveja, ¿no? Y allá en el en vivo brinque y brinque y publicando, ¿no? Y necesitas encontrar confort en tu casa. Cuando los hijos se quieren ir de casa antes de casarse, es normalmente porque no hay una buena relación en la familia. A mí me tuvo que correr mi mamá de tanta confianza que tenía en la casa, ¿no? Hasta los 33 años me casé, imagínense. Y nunca me fui a vivir a otro lado. Ahí, mamá, aguántenme. Pero hay otros que se quieren ir antes. Y preguntas por qué y dicen: es que no aguanto a mi papá, no aguanto a mi mamá, es que la situación en casa es muy difícil. Queremos nosotros que Grupo Unidad Cárdenas sea tu lugar de confort. Queremos que Grupo Unidad Cárdenas sea para cada uno de ustedes ese lugar donde digan: me siento en paz. Ese lugar donde digan: me gocé con la alabanza. Ese lugar donde digan: salí satisfecho con la enseñanza. Ese es tu lugar de confort. Ese es tu lugar donde tú vas a decir: yo quiero estar ahí, yo quiero regresar. ¿Por qué? Porque sé que me están cuidando y sé que me están dando lo que necesito. Pero para eso necesitamos conocernos. Pastor, oveja, oveja, pastor. Es una relación. Es esa intimidad que llega a haber. ¿Por qué? Porque cuando tu alma está siendo confortada, vas a recibir algo que viene a continuación. Y dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Cuando tú estás confortado en tu alma, vas a empezar a aprender y recibir guianza. ¿Saben cuál es la etapa más difícil del hombre? Después de la niñez, ¿qué sigue? ¿Qué hay en la adolescencia? Rebeldía. ¿Por qué? Porque el niño empieza a darse cuenta que ya sabe algunas cosas, pero no se da cuenta que aún sigue siendo inmaduro. Pero él sabe que ya conoce ciertas cosas. Y él se empieza a creer independiente. ¿Y qué empieza a hacer el adolescente? Es cuando te empiezan a decir: no. Oye, ponte esto. No, a mí no me gusta. No, es cuando empieza la rebeldía. ¿Por qué? Porque es cuando ellos empiezan a sentirse autosuficientes. Si trasladamos esa etapa de adolescencia a la etapa espiritual, nos damos cuenta que en la adolescencia espiritual es cuando menos se puede guiar a una oveja.
Porque al principio tú le dices a la oveja, lee esto y lo lee. Le dices a la oveja, haz esto y lo hace. Pero conforme la oveja va aprendiendo y va creciendo, va a llegar un momento en que va a decir, el pastor se está equivocando. El pastor me está diciendo que haga esto y no es lo correcto. La enseñanza del pastor no era la adecuada. ¿Por qué? Porque empezamos a entender que nosotros también podemos leer, que también nosotros podemos conocer y que nosotros podemos tomar ya nuestras propias decisiones. Y es la etapa más difícil en la que un pastor puede guiar. Pero cuando tú eres confortado, lo vuelvo a decir, cuando tú estás siendo confortado, vas a entender que donde tienes el confort, vas a tener una guianza. Ahora, esa guianza, según el Salmo 23, ¿hacia dónde nos lleva? Nos guiará ¿por dónde? Por sendas de justicia, por amor de su nombre. Me encanta que no dice por sendas buenas. No, dice por sendas justas. Porque a veces nosotros pensamos que todo es bueno, pensamos que todo va a ser de cierta manera, color de rosa, y cuando no es rosa decimos estamos mal. No, no es que estés mal, es que es lo justo. Cuando la justicia viene, escúchalo bien, cuando la justicia viene a una vida, tú lo vas a ver bien o mal, depende del lado que tú estés. Porque la justicia es justicia. Pero si tú eres el agresor y la justicia va del lado del agredido, vas a decir, están siendo injustos para mí. Ejemplo. Si tú vas manejando bien suave, bien padre, ¿no? Respetando velocidad, respetando altos, cuidando todo eso, y de repente se te cruza alguien donde no se tiene que cruzar y lo llegas a atropellar, ¿qué pasa? ¿De quién es culpa? ¿Por qué? Porque tú lo atropellaste. Pero aquí cabe mencionar que el que se cruzó por la calle, en medio de la calle, no lo hizo de la manera correcta. En Estados Unidos no te puedes cruzar por la mitad de la calle. Si un policía te ve, te regaña. Aquí no. Aquí hasta te paran y te dicen, pásale, ¿verdad? Si eso llega a pasar y tú eres el conductor y tú alegas y llega la justicia y dices que tú lo atropellaste porque así dice el código, tú vas a decir, está siendo injusto. ¿Por qué? Porque esta persona no cruzó por el cruce peatonal. Entonces, a veces nosotros, depende del lado que estemos, vamos a creer que es justo o es injusto. Pero la palabra de Dios no te pone en esa situación. Solamente Él te dice que Él te va a guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre. O sea que lo que Él haga es justo, aunque tú creas que no lo es. ¿Sí lo captamos? Lo que Él haga es justo, aunque tú creas que no lo es. Es injusto, Dios, me quedé sin trabajo y yo te sirvo. Para ti es injusto, pero Dios te está guiando por caminos de justicia por amor de su nombre. Y esto me impacta porque te dice, lo que yo te voy a dar, por donde te voy a guiar, es lo justo, pero ¿sabes qué? Lo sello con mi nombre. Eso es lo padre, cuando tú te dejas guiar por tu autoridad, primeramente celestial, y por tu autoridad espiritual aquí en la tierra. Me invitaron a tal lugar, le voy a decir al Paz. ¿Por qué? Porque sé que me va a ganar el Facebook, voy a subir el live, pero mínimo ya sabe dónde estoy. Me invitaron a predicar a tal lugar, le voy a avisar al pastor. ¿Por qué? Porque oye, imagínate de repente, ¿no? El pastor prende el Face, ahí le sale, y yo predicando y el pastor, ¿y por qué está allá, no? Sí me estoy explicando, o sea, son cosas que nosotros ya los tomamos ahorita como rutina, pero que no hemos tenido realmente esa seguridad, esa confianza de que en donde estoy
Es el lugar donde Dios me sembró, donde voy a ser alimentado, donde voy a ser pastoreado, donde voy a ser confortado, pero también voy a ser guiado. ¿Y todo esto por qué? Porque Jehová es mi pastor. No hay más. Y concluyo con esto. Ya vimos que necesitamos ser guiados. Ya vimos que sus sendas son justas. Y terminamos con este sello que dice: por amor de su nombre. El nombre de Dios sobre nuestras vidas viene a ser como un ungüento fresco. ¿Me pueden poner Cantares 1:3? Viene a ser como ese ungüento fresco. Dice así: mi amado es para mí como un ¿qué? Manojito de mirra. ¿Qué era la mirra? ¿Alguien sabe qué era la mirra? ¿Alguien sabe? Ajá. No era de mirra bien lo que te estoy diciendo. No era esa mirra, ¿verdad? Era una hierba con una aroma muy peculiar, muy agradable. Cuando Jesús fue visitado por los reyes, le llevaron oro, incienso y ¿qué? Y mirra. La mirra se usaba para ungir. Y la unción representaba que eso que era ungido era apartado para Dios. Cuando nosotros recibimos ese llamado de Dios, somos ungidos por Dios, estamos siendo apartados para Él. Entonces, si la mirra representa esa unción y el Salmo 23 me dice que lo hace por amor de su nombre, esa unción, ese apartado que Dios tiene a nuestras vidas es solamente porque Él te ama. ¿Y hacia dónde te lleva ese amor? ¿Qué dice 1 Corintios? Que el amor perfecto nunca deja de ser. ¿Y quién tiene ese amor perfecto? Dios. ¿Cuántos han oído que el amor más cercano al de Dios es el amor de la mamá? Se oye bien romántico eso, ¿ah? Y sí es cierto, sí es cierto. Pero la responsabilidad más fuerte que Dios le ha dado a un hombre es el pastorado. Y el otra vez me decía aquí mi amigo Raúl, ¿verdad? Decía: no quisiera estar en tus zapatos, dice. Y lo amén, dice todavía. Ni yo tampoco quisiera estar en los míos, pero pues aquí estoy. Cuando hace 24 años llegué a la iglesia y estuve con el pastor Alberto, a los años de estar con él, yo sentí que el llamado que Dios me había hecho era seguirle. Pero yo entendía que Él había puesto en mí algo diferente y era el pastorear. Durante 18 años estuve trabajando con Él y yo lo veía y decía: qué padre pastorea el pastor. Después empiezo con David y lo empiezo a conocer y me doy cuenta que él pastoreaba también, pero pastoreaba diferente al pastor Alberto. Y yo decía: ¿por qué pastorea diferente al pastor Alberto? Y después vino una revelación del cielo con voces angelicales. No es cierto. Es por la simple y sencilla razón que la gente de esta iglesia es diferente a la de allá.
No hay más revelación más que esa. Y si tú vas a otra iglesia, te vas a dar cuenta que el pastor pastorea diferente. ¿Por qué? Porque sus ovejas son diferentes. Y cuando hace un año empezamos mi esposa y yo a pastorear la iglesia, nos dimos cuenta que el alimento que necesitan ustedes es diferente al que se venía manejando. ¿Por qué? Porque la forma en que Dios nos habla a cada uno de nosotros es diferente. La forma de guiar de su servidor a la forma de guiar del pastor David, a la forma de guiar del pastor Alberto, va a ser diferente. Y hemos tenido que llegar al punto de decir: Señor, ayúdanos a conocer el corazón de las ovejas. Y en esa cercanía que les mencionaba al principio, que hemos estado teniendo, hemos conocido el corazón de alguno de ustedes. A lo mejor llevamos un 15% del 100%. Pero entre más les conocemos, más queremos pastorearlos. No por sus virtudes, sino por las necesidades. Porque por virtudes, todos los otros animales tenían mucho más virtudes que la oveja. La oveja tenía más necesidad que un águila. La oveja tenía más necesidad que el búfalo. La oveja tenía más necesidad que el ciervo. Ellos no necesitan de un pastor. La oveja sí. Porque los otros se podían defender del león. Tenían herramientas en su cuerpo naturales para defenderse. Y la oveja no. La oveja necesita de ese cuidado. Y cuando David dijo: yo no voy a permitir que ningún animal venga por las ovejas porque son de mi padre, da el mejor ejemplo de que Jehová es nuestro pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Permítanos conocerles más. Permítanos poder dar nuestras vidas por ustedes en medio de sus necesidades, pero lo vamos a hacer a manera que los conozcamos. Hay cosas que nosotros desconocemos de cada uno de ustedes, pero si ustedes vienen y nos platican, vamos a saber cómo ayudarles. Lo más cercano al discernimiento es la sospecha, y la sospecha es diabólica. En andar diciendo: yo creo que esto está mal. Por eso tiene que haber esa confianza. Nuestras oficinas comercial están abiertas de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1. Cualquier día que ustedes necesiten acercarse a nuestras oficinas, pueden hacerlo. Si no se les acomoda el horario, pueden decirnos y podemos poner una cita después. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo que nos corresponde, escucharles. Pero ayúdennos a conocerles. Ayúdennos a que este pastorado sea de confort para ustedes, ¿verdad? Ayúdennos. Y de esa manera sé que vamos a poder entregar buenas cuentas a Dios cuando Él nos llama a su presencia. Que Dios les bendiga. Vamos a